Y entonces ahí se considera solo la mitad del sueldo. Otra vez con Martín, lo vamos a probar. A ver, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, a ver ahora, ¿me escuchan bien? Ahora perfectamente, a ver qué es lo que pensás que va a pasar con esto. Bueno, es sí, uno de los puntos más polémicos, además porque casi no se debatió, se incluyó a último momento, y se le añadió algunos comentarios, sobre todo el de Federico Sturzenegger, que en sus declaraciones públicas posteriores a la aprobación, con una característica que es bastante habitual en el discurso del gobierno, que es de tomar una excepción y convertirla en la regla, ¿no? Esta idea de, bueno, si vas a jugar al fútbol y te lesionás y no vas a trabajar, vas a cobrar la mitad. O sea, ese tipo de declaraciones que no responden a una realidad, no es muy habitual, no sé, les pregunto si quieren por su experiencia, pero sí, si es habitual que la gente deje de ir a trabajar diciendo que fue a jugar un partido de fútbol y se lastimó la pierna. Al convertir eso en un debate, al hacer una frase muy bueno, llamativa, que se presta para la discusión, le añade una polémica adicional a un discurso que entiendo que el gobierno había intentado pasar por debajo del radar, y por eso en la votación no hubo una gran discusión sobre ese punto y se aprobó dentro de uno de los capítulos que tenía la reforma. Entonces me parece que le añade una discusión adicional a lo que va a ser el debate en la Cámara de Diputados, porque es algo rupturista y que muchos abogados laboralistas que apoyan firmemente la reforma dicen que puede tener consecuencias de judicialización muy Sí, inmediatamente empiezan los juicios. Acá me arriesgo a afirmar que esta cuestión, lo decía Martín, ¿quién deja de ir a trabajar porque se lesionó en un partido de fútbol? En la industria eso es un poco más común, no tanto en los servicios, en los bancos, bueno, obviamente en el trabajo como el nuestro seguramente no, pero en la industria me animo a arriesgar que esto había sido un planteo, no necesariamente esta reducción, pero sí el tema del ausentismo por estas cuestiones o las licencias, sí había sido un planteo de la, histórico de la Unión Industrial Argentina. ¿Quién va a decir que en todo caso no va a trabajar porque se lesionó jugando al fútbol? O sea, por ahí es otra cosa. El punto es que comunique una ausencia en estas condiciones va a decir que se lastimó cuando bajaba no sé, del colectivo para ir a trabajar. En definitiva, se abre una discusión un poco bizantina respecto de cada caso de una ausencia en el trabajo, de a ver quién es el responsable de ese problema, ¿no? Bueno, pero más allá de esa discusión, creo que también hay una cuestión muy concreta que tiene que ver con las enfermedades, ¿no? Sí, que las no son enfermedades, culpa de nadie. E insisto, para cerrar esta cuestión, que creo que ya está muy planteada, porque además no sabemos qué va a pasar en diputados, insisto con esto, me sorprende que ningún legislador, ni senador ni diputado, haya salido a hablar. Yo no creo que esto se frene en diputados, yo creo que me animaría a decir que sí te puedo anticipar que en diputados esto va a avanzar y que el gobierno tiene el número como para que se apruebe más o menos en las mismas condiciones que salió del Senado. Que puede haber algún mínimo cambio. En relación a las licencias, digo, ¿eh? Sí, pero no veo que haya una masa crítica para torcer ese capítulo, por la forma además en la que se decide votar, que es por capítulo, sino por artículo. Si uno hace el reflejo de lo que se votó en el Senado, de quiénes votaron esto y quiénes apoyaron esto en el Senado, el gobierno te diría que tiene los votos bastante blindados en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué pasa cuando se discuta, cómo sigue la cosa, si no viene judicialización o si no, como dijo Virginia, estará en la reglamentación. Te quiero cambiar de tema. Estuvimos apenas esbozando lo que pasa ahora con los detenidos en el Congreso, que son 17... Identificados, no detenidos. Identificados, perdón. Están buscando a muchos más. Digo, hay una decisión del gobierno ahora de buscar a todos y tener a todos los que causaron desmanes. Sí, hay una decisión política de mostrar que se mantiene esa idea de mano dura con aquellos que protestan de manera violenta. La marcha políticamente fue un fracaso el miércoles, tanto en el número de la movilización sindical como en el hecho de que lo único que pudiera destacarse es esa acción de esos grupúsculos que aparentemente están ligados con la izquierda, que fueron directamente al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la policía, las bombas molotov, etc. Y el gobierno está aprovechando eso porque es una forma de ahondar esa deslegitimación
de la protesta, de los gremios, de los partidos más combativos, y creo que le está sacando rédito, y por eso continúan con esta idea de decir minuto a minuto casi cuánta gente han identificado, dar nombres, caras y prometer que va a haber capturas en las próximas horas. Tenemos las declaraciones de Monteoliva, porque Monteoliva ha hablado ayer, ha hablado hoy, es realmente muy contundente, es la ministra de Seguridad de la Nación, a ver si lo compartimos. Dijimos que los íbamos a identificar. Y miren qué tengo acá. En esta carpeta tengo el trabajo articulado de la justicia y la Policía Federal Argentina. Este es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar el país. Acá están, con nombre, apellido y cara. Se les acabó la impunidad. Vamos con todo. Las hacen, las pagan. Bueno, con música y como un video, la verdad es que me parece poco feliz, ¿no? No estamos ahora Es una imitación del modelo Bullrich, ¿no? Creo que también está aprovechando la ministra para levantar el perfil y para darse a conocer, una funcionaria de habitual bajo perfil, ¿no? Bueno, no era muy conocida. Me parece muy bien que alguien comunique lo que va a hacer, lo que opina y lo que quiera, pero es un tema demasiado sensible como para hacer un video con una música de suspenso. Esto no es ficción. Sí, tiene también el toque ese de la carpeta, que es algo que hacía mucho Bullrich en sus apariciones. En esta carpeta tengo todo. Después la carpeta no la vemos, pero bueno, aparecen esos nombres. Hay un historial también en el Ministerio de Seguridad de este gobierno de hacer identificaciones que después no se terminan de corroborar, o cuando van a la justicia no termina de probarse que efectivamente esas personas sean las que están marcando. Vamos a ver qué pasa. Sería cauto a esperar las eventuales detenciones y la corroboración judicial respecto de la participación de que esas personas que aparecen identificadas sean efectivamente las que dice el gobierno. Sí. Pero bueno, hay una decisión política de exponer a los violentos y deslegitimar cualquier protesta a partir de esos hechos que fueron, si querés, aislados. En definitiva, son grupos muy menores dentro de lo que era la movilización, pero suficientes como para transformar la protesta en esto, ¿no? En esto que estamos viendo, que es lamentable. Más allá de lo que digan las autoridades y lo que muestren grandilocuentemente, ¿qué hay hoy de nuevo, Gustavo, en relación a este tema? Nada, solamente que fueron liberados a cuentagotas los detenidos que habían sido en su momento señalados y llevados por la policía de la ciudad. Los que vimos ayer, ¿no? Los que vimos se iban. Ayer, exactamente. A cuentagotas porque le fueron tomando declaración. Con respecto a estos que mencionaba Martín, todavía no hay una decisión tomada de la justicia. O sea, falta que la justicia determine si las pruebas que les está acercando el Ministerio de Seguridad Nacional sirven para ordenar una detención, ¿no? Claro. No nos olvidemos que todavía por el hecho donde dieron vuelta el patrullero y le quemaron el móvil a nuestro colega de Cadena 3 el año pasado, no hay nadie condenado. Exacto. Caramba, permitime que te pregunte algo que quizás me equivoco, pero no es habitual, ¿no?, que cuando vos estás buscando a alguien que no sabe que lo tenés identificado, vos publiques antes de detenerlo que su nombre y que estás en marcha pues lo pones en alerta. Detenerlo. Exacto. No sería más lógica, claro. Es todo lo contrario a lo que se hace habitualmente. A ver, vamos a explicarlo bien. Tenemos estas fotos que estuvimos mostrando recién. Tenés razón. Estas fotos las podemos volver a poner. Estas fotos las está publicando el Ministerio de Seguridad. Sí. O sea, las está compartiendo con los medios, ¿verdad? Nos dio a conocer. En esa carpeta que supuestamente tiene, en ese acting que hace la ministra de Seguridad, están los nombres y las fotos de estas personas. O sea, lo que hace es publicarlo antes de detenerlos. Eso es lo que dice Martín, ¿sí? que no es lo que se hace. Es todo lo contrario a lo que se debe hacer. O sea, cuando vas a detener a una persona, no le vas a decir, te voy a detener. Generalmente la policía cuando te avisa... en alerta.
Bueno, pero que dice no me lo publiques hasta que lo detenga, pues, ¿no? Exactamente. A veces te ha pasado 1000 veces seguramente. Pónganlos, chicos, Sí, es muy así. importante, déjenlos, porque lo que estamos viendo es más un show que una realidad, entonces. Por ahora sí. Si vos lo querés buscar, no lo, Por ahora no están no lo detenidos. ponés ahí para que sepan y se escondan. Exacto. O se puedan fugar, justamente. Es tal cual. A nosotros nos piden, lo que dice Martín es cierto, a mí me piden, che, no des que tenemos a fulano y mengano identificado porque si no se nos Te cae lo el piden efecto las fuerzas, la policía, la justicia. Todos los operadores. Habitualmente, digamos. Exactamente. Todos los operadores, en este caso de la justicia, la policía, auxiliares, todos te piden, no des nada, porque si no, se nos pueden escapar, se cae el efecto sorpresa. Acá Se anunciaron que los ponen en evidencia, pero todavía no sabemos siquiera si la justicia acepta o no estos pedidos de captura. Todavía no hay una resolución al respecto, es un anuncio del gobierno, los pone en evidencia, pero todavía no hay nada. Martín, esto la verdad es que no le hace nada bien digamos, a la comunicación, nada bien. Bueno, yo creo que el gobierno está tomando una decisión que tiene que ver con la política y con mostrar, una vez más, con una ministra nueva ahora, que va de frente contra los violentos. O sea, y es un carril distinto, tiene que ver con la comunicación política, al de los avances eventualmente que pueda Los tener reales en la justicia, y el decís. castigo que pueda haber para la gente que cometió los desmanes. Claro, sí, sí. Bueno, Creo que son dos carriles diferentes. Son dos carriles diferentes, pero claro, hay que ser responsables. Si los querés encontrar, no los mostrés, Exacto. ¿no? No anuncies que vas por ellos. No los mostrés. Andá, los detenés y una vez que los detenés, sí mostralo. ¿Y de los detenidos tenemos idea de qué organizaciones son? No, estos estaban en el sector que ocupa tradicionalmente la izquierda y que estaba ocupando en ese momento también la izquierda, que es Rivadavia y Callao. Ahí detrás de esas vallas, donde uno que ha cubierto manifestaciones como esta, vos ves Sí. a los de la izquierda. Y que generalmente, ¿sabés una cosa también que la vi ahí en otra manifestación? Intentan tirar la valla, pero después se corren para atrás. Y además, ni bien los policías le hacen un movimiento de pinza, se escapan. Esto es raro lo que pasó, porque estaban ahí armando con total impunidad bombas molotov. Habíamos hablado de que habían secuestrado, habían detenido colectivos y habían secuestrado bombas molotov, habían detenido a algunos manifestantes que llevaban en colectivos, pero no entiendo cómo se les escapó esto también. ¿Ves? Ahí están. Ese es el momento en el cual estaban preparando también las bombas molotov. Ese es el lugar donde siempre concentra la izquierda. Mirá, ahí aparte vemos todas las banderas. Sí, Se sabía que esto podía pasar. No sé por qué no se previno. Bueno, es importantísimo lo que decía Martín. Hay que seguir lo que va decidiendo la justicia, más allá de las comunicaciones políticas, de las propagandas o los shows, hay que seguir lo que hace la justicia. Y también para que no salgan, si efectivamente esto fue un acto de terrorismo o básicamente un intento por impedir que una de las instituciones de la República, ese Congreso, sesione. Eso es un delito federal. Si es un delito federal, una vez que lo detengan tiene que quedar preso, si no... Sobre todo porque de lo que venimos hablando, y ahora hablamos en general, ¿no?, de este tema en particular, Martín, y me parece que esto es lo más importante que resume esta semana, es que al gobierno le fue muy bien con dos leyes, ¿no? Le fue bien. Sí, tuvo un gran triunfo. Tuvo un esta semana. triunfo. Porque aprobó en las dos cámaras la media sanción de las dos leyes que se propuso y porque sobre todo mostró un número. Sí. El número que mostró, sobre todo en el Senado, siempre una cámara muy indócil para los partidos que no son peronistas, ese número de 42, 5 más que la mayoría, que el quórum, digamos, o que la mayoría simple, para aprobar la reforma laboral, te da la señal de que el gobierno tiene arcilla para construir una hegemonía o para avanzar con un plan reformista. Y eso es la primera vez. En la ley bases había ocurrido con mucha dificultad. Acordate, la de ley bases pasa con desempate en el Senado, desempate de Villarruel. O sea, es la primera vez que realmente el gobierno muestra que tiene la capacidad para avanzar con una agenda
de reformas fuertes y con números suficientes. O sea, tiene a la mano una alianza de poder eficiente. Porque Bueno, estamos ese es un dato hablando de la clave. otra media sanción, que es la baja de imputabilidad también, ¿no? Que también tuvo En diputados, muy donde exitoso. también mostró un número muy fuerte, Muy exitoso. muy holgado respecto de la mayoría simple. Entonces, ahí me parece que hay una señal de una etapa nueva, que es este Congreso en el que Milei tiene juego para avanzar todo lo posible. Después vemos cómo ley por ley va a tener que ir haciendo concesiones, a quién le da más, a quién le da menos, quiénes juegan, también se vio mucho eso, quiénes del oficialismo juegan, negocian, unos con los sindicalistas, otros con los gobernadores, otros con los partidos más chicos. Empieza a verse una dinámica de poder diferente y eso me parece un dato muy relevante de lo que se vio esta semana. Martín, mil gracias por este rato. Hoy viernes, buen fin de... Un placer igualmente. Un beso, muchas gracias. Vamos a Lanús ahora. Antes les quiero contar que es el caso del día. Pasó anoche, Gustavo.